Todo el mundo quiere una vida mejor, pero la mayoría de la gente cree que necesita hacer cambios grandes para conseguirlo. Creen que la única forma de sentirse más vivos, más arraigados, más poderosos, más realizados, es cambiar todo por completo. Cambiar de trabajo, mudarse a una nueva ciudad, terminar una relación, iniciar un negocio, quemar todo y empezar de nuevo. Pero eso es un mito. La verdad es que tu vida no cambia por un momento dramático. Cambia de maneras pequeñas y silenciosas. Caminos que al principio parecen insignificantes. Caminos que no aparecen en los titulares. Caminos que no parecen impresionantes, pero que se acumulan y, con el tiempo, lo cambian todo. Porque el secreto de una transformación duradera no es la intensidad, sino la constancia. No se trata de lo que haces una vez. Se trata de lo que haces todos los días. Los hábitos que repites. Las decisiones que tomas sin pensar. Las cosas que te dices a ti mismo. La forma en que pasas tus mañanas. La forma en que respondes cuando las cosas van mal. La forma en que te comportas cuando nadie te mira. Esas pequeñas acciones no son solo comportamientos. Ellos son los constructores de tu futuro. Y, aún así, la mayoría de la gente los pasa por alto. Persiguen grandes avances, pero ignoran las pequeñas disciplinas. Quieren una nueva vida, pero no se comprometen con una nueva rutina. Se inspiran durante unos días y luego vuelven a los mismos hábitos que crearon la vida de la que intentan escapar. Nunca generan impulso, no porque les falte potencial, sino porque subestiman el poder de lo pequeño. Pero todo empieza pequeño. Todo cuerpo fuerte comenzó con un solo entrenamiento. Toda relación profunda comienza con una conversación. Cada habilidad, cada éxito, cada transformación comenzó con un momento, una elección, un hábito. Y si estás dispuesto a construir los correctos, no importa lo pequeños que parezcan, puedes cambiar tu vida para siempre. No se trata de hacer más. No se trata de añadir más presión a tu agenda. Se trata de hacer los cambios más pequeños posibles que generen la mayor diferencia. Se trata de anclar tu día en rituales que cambien tu mentalidad, agudicen tu disciplina y te devuelvan al centro. Se trata de elegir vivir con intención, incluso si esa intención dura solo 5 minutos. Porque esos 5 minutos se acumulan y esa intención se agrava. Y un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que tu vida es diferente, no porque obligaste a todo a cambiar, sino porque te negaste silenciosamente a permanecer igual. El primer pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es hacer la cama. Suena demasiado simple, demasiado básico, demasiado pequeño para que importe, pero es exactamente por eso que es poderoso. Porque no se trata solo de ordenar tu habitación. Se trata de empezar el día con orden, con intención, con control. Es la primera decisión de tu día y marca el tono para cada decisión que sigue. La mayoría de las personas se despiertan e inmediatamente entregan su día al caos. Presionan el botón de repetición, se apresuran, dejan cosas sin hacer y, desde ese primer momento, envían un mensaje a su mente. No tengo tiempo para tomar el control. Pero cuando haces la cama, envías el mensaje opuesto. Dices, este espacio importa. Yo importo. Yo soy el responsable de cómo comienza este día. No se trata de perfección. Se trata de propiedad. Se trata de demostrarte a ti mismo que, pase lo que pase, ya has tomado el control de una cosa. Ya has creado claridad donde había desorden. Ese sentimiento de terminar algo, de elegir una disciplina, de restaurar un poco la estructura, se traslada a todo lo demás. Porque así como haces las pequeñas cosas, así haces todo. La persona que se apresura por la mañana es la misma que se apresura en las conversaciones. La persona que salta la estructura en su espacio, saltará la estructura en sus pensamientos. La persona que evita las formas más pequeñas de disciplina, eventualmente evitará también las grandes. Pero quien se toma 30 segundos para alisar las sábanas, para acomodar las almohadas, para reordenar el espacio, trae algo diferente a su día. Sale de esa habitación sabiendo que ya se ha honrado a sí mismo. Ya ha elegido la intención por encima del impulso. Y a partir de ahí,
Es más fácil tomar la siguiente buena decisión. Es simbólico. Te dices a ti mismo, el día ha comenzado, el descanso ha terminado. Ahora estoy dando un paso adelante. Ese cambio psicológico es sutil, pero real. No estás arrastrando la noche hasta la mañana. Estás trazando una línea, creando una separación, diciendo, ahora voy a construir algo. Y ese marco importa más de lo que la mayoría de la gente cree. Regresas a ello al final del día, cuando todo lo demás parece desordenado, cuando el trabajo te agotó, cuando la vida te puso a prueba, cuando las cosas no salieron como esperabas, regresas a un espacio que ya se ha restablecido. Un espacio que no añade ruido. Un espacio que no añade ruido. Un espacio que te recuerda que te encargaste de esto. Empezaste fuerte. Y ese recordatorio importa, especialmente en los días difíciles. Este hábito crea impulso. Es una pequeña victoria, pero una pequeña victoria crea las condiciones para más. Cuando comienzas tu día completando una tarea, preparas tu mente para la acción. Empiezas con el control en lugar de con la reacción. Y eso te pone en un estado diferente. Un estado donde la disciplina parece posible. Donde el progreso se siente real. Donde tu entorno refleja la vida que quieres vivir, no solo la que estás tolerando. No necesitas cambiar toda tu rutina matutina. No es necesario añadir complejidad. Solo necesitas reclamar el primer momento. Tómate un minuto. Comienza con una acción, un reinicio, una decisión tranquila de ser el tipo de persona que termina las cosas, que se hace cargo, que crea orden. El efecto dominó es enorme. Empezarás a organizarte más. Dejarás de dejar pasar las pequeñas cosas. Elevarás tu nivel, no por la fuerza, sino por el hábito. Comenzarás a asociar tu espacio con orgullo en lugar de presión. Dejarás de pasar por alto el desorden como si no te afectara, porque ahora sabrás que todo está conectado. Que los hábitos más pequeños crean los patrones más fuertes. Que el estado de tu habitación a menudo refleja el estado de tu mente. No se trata de ser un maniático del orden. Se trata de recuperar el control en un mundo que constantemente intenta quitártelo. Se trata de elegir hacer una cosa bien ahora mismo, en lugar de esperar un día perfecto en el que todo parezca fácil, porque ese día no llegará. Pero este está aquí, y tienes la oportunidad de poseerlo antes de que alguien más pueda opinar. No necesitas motivación, necesitas impulso, y el impulso comienza con el movimiento. Algo pequeño, algo real, algo que no dependa de cómo te sientes. Hacer la cama es ese algo. Es una declaración, un recordatorio, un hábito que dice: soy el tipo de persona que comienza con el orden, que comienza con la acción, que construye desde cero. El segundo pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es beber un vaso lleno de agua a primera hora de la mañana. Suena demasiado simple, demasiado obvio, pero es exactamente por eso que la gente lo evita. Porque están buscando avances en la complejidad. Cuando la mayoría de los avances se encuentran en lo básico, antes de la cafeína, antes de la televisión, antes de los correos electrónicos, antes del ruido. Un vaso lleno de agua, no un sorbo, no media taza, un vaso lleno. Porque después de 7 u 8 horas de sueño, tu cuerpo está deshidratado, tus células están secas, tu cerebro está aturdido. Y la mayoría de las personas intentan comenzar el día, estimulando su sistema antes incluso de haberlo reabastecido. No necesitas más energía, necesitas desbloquear la energía que ya tienes. Y la hidratación hace eso. Te despierta desde dentro, ayuda a regular tu sistema. Le dice a tu cuerpo: comenzamos este día con claridad, no con caos. No se trata de ninguna tendencia en materia de salud. Es cuestión de impulso, porque cuando comienzas tu día haciendo algo que beneficia a tu cuerpo, te estás diciendo a ti mismo que tu bienestar importa. Dices: no me quedo sin energía, no espero a desplomarme para recuperarme. Me doy lo que necesito antes de que el día empiece a exigirme todo lo demás. La mayoría de la gente espera para cuidarse hasta que algo falla, hasta que enferma, hasta que su energía se desploma, hasta que choca contra un muro. Pero los que ganan
Los que perduran son proactivos. Construyen sistemas de apoyo. No se preguntan, ¿cómo sobrevivo el día? Se preguntan, ¿cómo lo optimizo desde el principio? Ese vaso de agua es una señal, un ritual, un hábito que dice, me alimento antes de esforzarme. Y cuando repites eso cada mañana, tu cuerpo empieza a confiar en ti. Tu mente empieza a estabilizarse. Tu energía se vuelve más constante, no por algún truco externo, sino por la nutrición interna. Se trata de presencia. Cuando bebas esa agua, no te apresures, no la trates como una casilla de verificación. Baja el ritmo. Respira. Siéntelo. No estás simplemente bebiendo. Te estás reiniciando. Anclaje. Estás eligiendo la claridad sobre el desorden. Y esa elección, aunque pequeña, tiene poder. Empiezas a darte cuenta de que tus hábitos no necesitan ser complicados. Necesitan ser constantes. No necesitas pasar una hora meditando para encontrar la paz. A veces, la paz comienza con una respiración, un estiramiento, un trago de agua, una señal a tu sistema nervioso. Estamos a salvo. Empezamos con fuerza. Lideramos este día, no lo perseguimos. Con el tiempo, esa constancia genera confianza, no la que hace ruido ni ostentación, sino la que dice, confío en mí para ocuparme de lo que importa. Y cuando confías en ti mismo, tomas mejores decisiones, comes mejor, te mueves más, trabajas con más concentración, respondes con más paciencia porque no estás operando desde el agotamiento, estás operando desde la claridad. Y esa claridad se intensifica. Dejas de subirte a la montaña rusa de altibajos energéticos. Dejas de usar la cafeína como muleta. Dejas de saltarte comidas, descuidar el descanso y descuidar la atención. Empiezas a vivir desde la plenitud en lugar del vacío. Y todo comienza con un vaso de agua, una pequeña decisión, una elección silenciosa para darle a tu cuerpo lo que te pide. Porque la forma en que comienzas tu día se convierte en la forma en que vives tu vida. Si empiezas con prisa, te mantienes reactivo. Si empiezas nutrido, te mantienes centrado. Este hábito no se trata de cambiar toda tu rutina de la noche a la mañana. Se trata de anclar tus mañanas en algo real, algo suave, algo arraigado. Porque las vidas más poderosas no se construyen en el caos. Se construyen en ritmo, en patrones que sostienen la energía en lugar de robarla. Tendrás días difíciles, tendrás presión, pero cuando tienes una base simple, sólida y nutritiva, puedes con más. Te rindes, pero no te rompes. Te mueves rápido, pero no te agotas, porque te has tomado el tiempo para reiniciarte antes de que el mundo te pida más de lo que estás listo para dar. Así que mañana por la mañana, antes que nada, sírvete un vaso. Quédate quieto, respira, bébelo como si importara, porque importa. Porque no es solo agua, es disciplina, es intención. Es el comienzo de un día vivido con conciencia, en lugar de con el piloto automático. Y así es como comienza el cambio, no con intensidad, sino con el hábito más pequeño repetido una y otra vez, hasta que tu vida comience a cambiar a su alrededor. El tercer pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es permanecer quieto durante 60 segundos antes de comenzar tu día. Sin prisas, sin planificar, sin preocuparte, sin reaccionar. Simplemente permanecer quieto, presente, en silencio. 1 minuto completo para hacer una pausa antes de que comience el impulso de todo lo demás. Porque la mayoría de las personas no entran en su día. Se ven arrojadas a él, son sacadas del sueño directamente al ruido, directamente a la urgencia. Y porque nunca hacen una pausa, nunca se anclan. Ese minuto no se trata de meditación, no se trata de trabajo de respiración, no se trata de productividad. Se trata de conciencia. Se trata de darte espacio para recordar, estoy aquí, estoy vivo, puedo hacer esto, no tengo que hacerlo, puedo hacerlo. Porque la verdad es que la mayor parte de lo que llamas estrés no proviene de tus responsabilidades. Proviene de la forma en que las asumes. No te preparas, reaccionas.
Y esa reacción genera presión incluso antes de que tu día haya comenzado. Pero cuando te quedas quieto, cuando respiras, cuando haces una pausa, cuando dices, déjame conectar con la tierra antes de irme, cambias tu frecuencia. Dejas de absorber el caos, dejas de aferrarte al control. Creas espacio. Espacio para elegir tu respuesta. Espacio para recordar tus valores. Espacio para recordarte a ti mismo que no eres tu horario. No eres tu bandeja de entrada, no eres tus plazos. Eres una persona con presencia, con poder, con la capacidad de elegir cómo se desarrolla este día. Este hábito reconfigura tu mente para liderar, no para perseguir, para iniciar, no para reaccionar. Porque sin esa pausa, estás constantemente poniéndote al día, constantemente atrasado, constantemente corriendo al ritmo de alguien más. Pero con un minuto de quietud, recuperas el liderazgo. Dices, antes de irme al mundo, vuelvo a mí mismo. Y puedes hacerlo en cualquier lugar, en la cocina, en el pasillo, en tu porche, con los ojos abiertos, las manos quietas, nada sofisticado. Solo 60 segundos de presencia intencional. No tienes que pensar en nada, no tienes que resolver nada, no tienes que hacer nada. Simplemente te detienes y te permites llegar a tu propia vida. Esa llegada es poderosa porque tu cuerpo la percibe. Tu respiración se ralentiza, tu mente se aquieta, tu sistema nervioso se reinicia y esa calma se convierte en tu nuevo punto de partida. En lugar de apresurarte durante el día intentando calmarte, empiezas desde la calma. Y ese cambio transforma tu forma de hablar, de escuchar, de moverte, de trabajar. Cambia tu forma de tratar con la gente, de responder a la presión, de procesar la incomodidad. Porque la quietud que practicaste al principio te da espacio para regular cuando las cosas van mal. Fortalece el músculo emocional. Le enseña a tu sistema que no tenemos que reaccionar a todo. Podemos hacer una pausa. Podemos elegir. La mayoría de las personas viven en un círculo vicioso, en un bucle constante de hacer, responder, resolver, anticipar. Pero no estás destinado a vivir en ese estado para siempre. Estás destinado a volver a la quietud, al centro, a la conciencia. No como un escape, sino como una estrategia. Como una forma de vida que arraiga tu mente en la claridad, incluso cuando tu mundo se siente acelerado. No necesitas cambiar tu horario, no necesitas añadir complejidad. Solo necesitas comenzar tu día con un minuto, un momento en el que elijas la presencia sobre la presión. Donde digas, antes de responder a alguien, me respondo a mí mismo. Esa elección, aunque pequeña, lo ancla todo. Y cuanto más la practicas, más natural se vuelve. Dejas de sentirte culpable por bajar el ritmo. Dejas de asociar la quietud con la debilidad. Empiezas a darte cuenta de que la claridad proviene del silencio y del poder de la presencia. Algunas de las personas más fuertes que conocerás no son las más ruidosas ni las más ocupadas, sino las que se han entrenado para mantener los pies en la tierra, que saben cómo volver a su respiración, que saben cómo encontrar su centro en medio de la tormenta porque lo han practicado, no de vez en cuando, sino todos los días. El cuarto pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es escribir una frase al final de cada día. Solo una, no una entrada de diario, ni una página, ni una reflexión completa. Una frase sobre cualquier cosa. Lo que aprendiste, lo que notaste, lo que quieres recordar. Una frase que capture algo real, algo honesto, algo que hizo que hoy importara. Porque la mayoría de la gente vive cada día y luego lo olvida. Pasan las horas y luego siguen adelante, sin reflexión, sin memoria, sin pausa. Simplemente despiertan, hacen el trabajo, se acuestan, repiten. Y con el tiempo, ese bucle empieza a sentirse vacío, como si la vida se les escapara entre los dedos, como si los días se mezclaran, como si nada aterrizara. Pero cuando escribes una frase, interrumpes ese bucle. Detienes la prisa. Reclamas algo del día, dices, esto significó algo. Esto me llamó la atención.
esto es lo que vi. En esto me he convertido hoy. Y ese momento de reflexión no solo preserva el día, lo transforma. Porque cuando reflexionas, creces. Conectas los puntos, notas patrones. Te das cuenta de que ya he lidiado con esto antes. He llegado más lejos de lo que pensaba. Sigo repitiendo esta conversación. Estoy empezando a sentirme más fuerte aquí. Esa frase se convierte en un espejo, no de lo que hiciste, sino de en quién te estás convirtiendo. No necesitas estructura, no necesitas indicaciones. Solo necesitas honestidad, algo real. Hoy mantuve la calma cuando quería estallar. Hoy me sentí apagado y no estoy seguro de por qué. Hoy seguí adelante cuando quería rendirme. No tiene que ser bonito, simplemente tiene que ser verdad. Y con el tiempo, esas frases se acumulan. Una se convierte en 10, 10 se convierte en 100, 100 se convierte en un registro de tu vida, no el video destacado, no la versión filtrada, sino la real. El progreso silencioso, los pequeños cambios, el crecimiento invisible, los días que no parecían importantes hasta que los lees de nuevo 6 meses después. Y te das cuenta de que lo eran todo, porque cuando no registras tu viaje, lo olvidas. Olvidas las batallas que has ganado. Olvidas la fuerza que has construido. Olvidas lo lejos que has llegado. Y cuando olvidas tu progreso, cuestionas tu poder. Te preguntas si algo está funcionando, si algo está cambiando. Y en esa duda reduces el ritmo. Pero tu crecimiento es real. Incluso cuando es invisible, incluso cuando es lento, incluso cuando no se manifiesta en grandes victorias, aplausos o hitos, a veces tu crecimiento es silencioso. Es la forma en que respondes, la forma en que te recuperas, la forma en que manejas un momento que solía destrozarte. Y cuando lo escribes, aunque sea solo una frase, le das a ese crecimiento el espacio que merece. Este hábito desarrolla la inteligencia emocional. Aprendes a identificar lo que sientes. Dejas de reaccionar. Empiezas a comprender. Ves qué te desencadena, qué te energiza, qué patrones se repiten. Dejas de culpar al mundo y empiezas a reconocer lo que puedes cambiar. No en teoría, en la práctica. No tiene que ser profundo, no tiene que ser sabio. Simplemente tiene que ser tuyo. Una frase. Al final del día, puedes escribirla en un papel, en una tarjeta, en tu calendario, en cualquier lugar. Lo que importa es la pausa, el registro, la disposición a ver tu día en lugar de dejarlo desaparecer. Y una vez que adquieres el hábito, se convierte en parte de tu ritmo. Lo sentirás. Esa necesidad de cerrar el círculo y preguntarte, ¿qué me llevé hoy? ¿Qué aprendí? ¿Qué quiero traer al presente? ¿Y qué quiero dejar atrás? Esa pausa se convierte en una especie de cierre, un reinicio, un gesto silencioso que dice, vivo este día con presencia, porque la vida avanza rápido. Y si no la captas, la pierdes, no en la memoria, sino en el significado. Una frase basta para mantener vivo el significado. Una frase basta para mantener tu historia unida. Una frase basta para recordarte, estoy creciendo, incluso cuando no lo siento. El quinto pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es dar un paseo al día sin distracciones. Solo tu cuerpo, tu respiración, los pies en la tierra y tu mente, solos para procesar, divagar, reiniciarse. La mayoría de la gente no se da cuenta del ruido en el que vive. No solo ruido externo, sino interno. Los pensamientos, los bucles, la tensión que nunca te suelta. Su mente siempre está en movimiento, siempre alcanzando, siempre girando en una docena de direcciones. Y nunca le dan espacio para respirar. Nunca dejan que el polvo se asiente. Nunca se detienen lo suficiente para escuchar. El movimiento es medicina, pero no solo para tu cuerpo, sino también para tu mente, para tu perspectiva, para tu paz. Cuando caminas sin distracciones, algo cambia. Empiezas a escucharte de nuevo, no a la voz ansiosa, no a la voz presionada, sino a la más tranquila, la más sabia,
la que sabe cómo procesar lo que has estado cargando. No se trata de quemar calorías, se trata de quemar el peso del mundo, el peso de las decisiones, de las expectativas, de la información. Se trata de crear espacio entre el estímulo y la respuesta, de reclamar tiempo que no está lleno de tareas o responsabilidades, tiempo que es tuyo. Cuando creas el hábito de caminar sin distracciones, creas el hábito de la reflexión, de la claridad mental, del reinicio emocional. Tu cerebro no fue diseñado para estar conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Necesita espacio abierto, movimiento sin entrada, quietud en movimiento. Así es como ordena, integra, restaura. No necesitas ir lejos. 10 minutos, 15. Alrededor de la manzana, calle arriba, en silencio, en conciencia, en ritmo, paso a paso. Respiración tras respiración, pensamiento tras pensamiento, permitidos pasar sin juzgar. Y a veces los pensamientos son fuertes. Al principio, se siente incómodo. Querrás llenar el espacio, pero siéntate en él. Sigue caminando. Deja que tus pensamientos se pongan al día. Deja que tu mente haga lo que fue diseñada para hacer. Ordenar el ruido, poner las cosas en su lugar. Filtrar lo que importa de lo que no. Otras veces hay silencio. No porque tu vida sea perfecta, sino porque finalmente te has dado suficiente distancia del ruido para sentirte arraigado de nuevo. Y ese silencio es una especie de fortaleza, una especie de claridad. Regresas de ese paseo con menos ansiedad, más paz, no porque tus circunstancias cambiaron, sino porque tu mentalidad cambió. Este hábito desarrolla resiliencia mental. Cuando practicas estar a solas con tus pensamientos, dejas de temerles, dejas de evitarlos, dejas de necesitar distracciones constantes para afrontarlos. Y ese tipo de autoliderazgo, la capacidad de estar contigo mismo, es poco común, pero es lo que construye profundidad. Las personas más disciplinadas del mundo saben cuándo desconectar, saben cuándo desconectarse, reiniciarse y mirar hacia adentro, no para escapar, sino para regresar con más fuerza. Eso es lo que te da este hábito. Espacio para recalibrar, espacio para escuchar, espacio para tomar mejores decisiones, porque ya no las tomas desde el caos. Puedes hacerlo en cualquier lugar, mañana, tarde, noche, en tu vecindario, por un pasillo, a través de un estacionamiento, sin reglas, sin expectativas, solo movimiento y silencio. Solo tú y lo que se ha estado acumulando en tu pecho finalmente teniendo espacio para liberarse. Y cuanto más lo practicas, más esencial se vuelve. Empiezas a notar cuándo te desconectas. Empiezas a sentir cuándo la tensión aumenta. Y en lugar de adormecerla o ignorarla, te mueves, caminas, respiras, te tomas tiempo para ti, no porque sea conveniente, sino porque es necesario. Empezarás a esperarlo con ilusión, no porque sea emocionante, sino porque es honesto, porque es silencioso, porque te recuerda que no importa lo rápido que vaya la vida, siempre hay una manera de volver a ti mismo. Un paseo, una respiración y un uso a la vez. El sexto pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es hacer una pausa antes de responder. Solo un segundo, solo una respiración. El espacio justo entre lo que sucede y lo que dices después. La mayoría de las personas no se detienen, reaccionan, disparan palabras, toman decisiones, se defienden, explican, se comprometen demasiado porque operan por reflejo, no por reflexión. Ese reflejo es rápido, pero es caro. Arruina las conversaciones. Crea tensión, te encierra en decisiones que no pensaste bien. Y lo peor de todo, refuerza una mentalidad de reacción sobre la responsabilidad. Entrena a tu cerebro a decir, no controlo este momento, mi emoción sí lo hace. Pero cuando haces una pausa, recuperas tu poder. Detienes la respuesta automática. Creas una ruptura en la cadena. Y en ese espacio, eliges cómo quieres mostrarte. Eliges la claridad sobre la velocidad. Eliges la madurez sobre la defensiva. Eliges la alineación sobre el ego. Un segundo puede no parecer mucho,
Pero en ese segundo es donde todo cambia. En ese segundo es donde recuerdas lo que importa. En ese segundo es donde ves la situación, no solo tu reacción ante ella. En ese segundo es donde dices, no voy a dejar que esta emoción hable por mí. Voy a hablar por mí mismo. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener las palabras perfectas. Pero cuando haces una pausa, ganas tiempo suficiente para liderar el momento en lugar de dejarte llevar por él. Y ese liderazgo, el autoliderazgo, es la base de la inteligencia emocional. Entrenas este hábito en los pequeños momentos. Alguien te cierra el paso en el tráfico. Pausa. Alguien envía un mensaje sarcástico. Pausa. Tus hijos te frustran. Pausa. Recibes noticias inesperadas. Pausa, no para siempre, solo lo suficiente para respirar, para volver a tu centro, para recordarte que no tienes que igualar la energía de lo que acaba de suceder. Puedes traer la tuya propia. Esto no significa que te vuelvas pasivo. Significa que te vuelves deliberado, reflexivo, presente. Y la presencia es lo que da fuerza a tus palabras. La presencia es lo que da peso a tus decisiones, no el volumen, ni la velocidad, ni la certeza, sino la presencia. Hacer una pausa protege tus relaciones. Evita que digas cosas de las que te arrepientas. Evita que te comprometas con cosas que no deberías. Evita que situaciones que se intensificaron y que requerían compasión, no control. Mantiene tu integridad intacta porque, al hacer una pausa, te das tiempo para responder desde tus valores, no desde tu frustración. Con el tiempo notarás el impacto. Hablarás menos, pero dirás más. Reaccionarás menos, pero responderás con más fuerza. Dejarás de arrepentirte de conversaciones. Dejarás de tener que disculparte por tu tono porque te diste el espacio para presentarte con intención. Este hábito aquieta la mente, ralentiza la espiral. Te ayuda a detener la espiral antes de que se te escape. Porque al hacer una pausa, permites que tus pensamientos se pongan al día con tus emociones. Permites que tu lógica vuelva a entrar en la habitación. Permites que tu brújula interior se recalibre. No toma mucho tiempo, solo un segundo, una respiración. Pero esa respiración lleva una señal. Dice, tengo el control. Yo elijo cómo va este momento. No dejaré que mi historia escriba esta conversación. No voy a dejar que mi ego cierre esta puerta. Y esa elección, ese poder silencioso, es lo que construye la fuerza emocional. La mayoría de la gente piensa que la fuerza reside en ser rápido, agudo y asertivo. Pero la verdadera fuerza reside en la pausa, en la moderación, en la calma, en la capacidad de tomarse un momento, contenerlo y luego hablar con sabiduría, no por costumbre. Y cuanto más lo hagas, más natural se volverá. Dejas de tener que defenderlo todo. Dejas de buscar la última palabra. Dejas de temer al silencio. Empiezas a ver la pausa no como vacilación, sino como liderazgo, como presencia, como la marca de alguien que no necesita apresurarse para demostrar su punto de vista. El séptimo pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es decir que no cuando lo necesites. No porque sea fácil, no porque sea cómodo, sino porque cada vez que dices que sí a algo que no te conviene, dices que no a algo que sí. Cada vez que aceptas mantener la paz, sacrificas la tuya. Cada vez que te esfuerzas para que los demás se sientan más cómodos, debilitas tus propios cimientos. La mayoría de la gente están agotados, no por lo que hacen, sino por lo que toleran. Su agenda está llena de cosas que nunca quisieron hacer. Sus días están llenos de compromisos que los agotan. Su energía se desborda en 1000 direcciones porque nunca aprendieron a protegerla. Y no es porque no sepan qué importa, es porque no saben decir que no a lo que no importa. Creen que decir que no es egoísta, que los hace groseros, desagradecidos o crueles. Pero los límites no son egoístas, son sagrados. Son las líneas que trazas no para excluir a los demás, sino para mantener tus valores. Decir que no es rechazo, es protección. Es como proteges tu tiempo, tu energía, tu propósito, tu paz.
Es como haces espacio para lo que realmente importa. Porque si no proteges ese espacio, nadie más lo hará. Si no decides qué pertenece a tu vida, todo encontrará una manera de entrar. Este hábito reconfigura tu mentalidad al reforzar que tu vida es tuya, tu tiempo es tuyo, tu atención es tuya. Y solo porque te pidan algo no significa que deba darse. Solo porque alguien quiera tu sí, no significa que se lo haya ganado. Solo porque seas capaz de hacer algo, no significa que estés llamado a hacerlo. Y no le debes una explicación a todo el mundo. No necesitas justificar tus límites. No necesitas escribir una tesis sobre por qué esto no funciona para ti. Un simple y claro no dicho con respeto y confianza es suficiente. Gracias por pensar en mí, pero no podré. Eso no es algo que pueda asumir ahora mismo. Agradezco la oferta, pero voy a pasar. Eso es todo. Sin culpa, sin sobreexplicaciones, sin acobardarme. Decir que no es una habilidad, es un músculo. Al principio se siente incómodo, especialmente si estás acostumbrado a complacer a la gente, a mantener la paz, a caer bien. Pero cada vez que dices que no, cuando quieres decir que no, te haces más fuerte, te vuelves más claro, te vuelves más arraigado en tu propia verdad. Y con el tiempo, empiezas a ver el poder de este hábito. Empiezas a recuperar tu tiempo. Empiezas a sentirte menos disperso. Te sientes más centrado, con más energía, con más control, porque ahora tu agenda refleja tus prioridades. Tus compromisos reflejan tus valores. Y como has protegido tu no, tu sí tiene significado. Este hábito transforma tus relaciones. Las personas que respetan tú no son las que pertenecen a tu vida. Las que no, nunca estuvieron alineadas en primer lugar. Y cuando dejas de ceder para complacer a todos, creas espacio para que las personas adecuadas te vean con claridad, no por lo que puedes hacer por ellos, sino por quién realmente eres. Y dejas de acumular resentimiento, porque cada vez que dices que sí, cuando en realidad quieres decir no, acumulas frustración, acumulas tensión, cargas con un peso que nunca fue tuyo. Y ese peso no se queda quieto. Afecta tu energía, tu actitud, tu salud. Pero cuando aprendes a decir que no con claridad, dejas de acumular ese peso. Dejas de abandonarte para servir a los demás. Tu mentalidad empieza a cambiar. Dejas de vincular tu valor con tu disponibilidad. Dejas de necesitar ser todo para todos. Empiezas a darte cuenta de que los límites no limitan tu amor. Lo protegen, lo enfocan, permiten que se dé libremente en lugar de con resentimiento. Así que practícalo. La próxima vez que sientas la necesidad de decir que sí por culpa, presión o miedo, haz una pausa. Pregúntate, ¿de verdad quiero esto? ¿Se alinea con mi objetivo? Si digo que sí a esto, ¿a qué le estoy diciendo que no? Y si la respuesta no te parece clara, di que no con amabilidad, claridad y convicción. No tienes que ser duro. Solo tienes que ser honesto. No tienes que luchar. Solo tienes que ser firme. No tienes que controlar lo que piensan los demás. Solo tienes que controlar lo que permites. Y cuanto más practiques, más te darás cuenta de que nunca debiste decir que sí a todo. Debiste decir que sí a lo que importa y proteger lo demás. El octavo pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es escribir. Anota las cosas en el momento que importan, no después, no cuando te conviene, en el momento. Porque tu memoria no está hecha para almacenarlo todo. Y lo que olvidas, no puedes seguir adelante. Este hábito no se trata de ser organizado, se trata de ser honesto, de reconocer que cuando algo encaja, una idea, un recordatorio, un compromiso, es tu trabajo capturarlo antes de que se desvanezca, antes de que se pierda en el ruido, antes de que la vida fluya demasiado rápido y pierdas la noción de algo importante. La mayoría de las personas subestiman cuánta claridad pierden cada día. Tienen buenos pensamientos, realizaciones, ideas, decisiones, intenciones, pero no los escriben. Dicen que los recordarán, pero no lo hacen, porque la memoria es frágil, porque los pensamientos llegan a la velocidad de la experiencia,
porque la vida no espera a que la organices para seguir adelante. Escribir las cosas no se trata de convertirse en un tomador de notas. Se trata de convertirse en una persona que vive con intención, que entiende que los momentos de claridad son sagrados y que, si no los honras, los olvidarás. Que si no lo escribes, probablemente no lo pondrás en práctica. Si no capturas el pensamiento cuando aparece, lo perseguirás más tarde y podría no volver. Este hábito reconfigura tu mentalidad al generar confianza. Confías en tu proceso. Dejas de depender del desorden mental para contenerlo todo. Creas espacio en tu mente porque has creado una estructura en el papel. No solo estás recordando, estás capturando. Estás recopilando las piezas de tu vida que realmente importan. Y esa recopilación se convierte en tu brújula. Así es como crece la claridad, no en grandes avances, sino en fragmentos, en pequeños empujoncitos, en pensamientos fugaces que, al escribirlos, se convierten en patrones, conexiones, señales. Empiezas a ver lo que sigue apareciendo, las ideas que vuelven, los pensamientos que te importan constantemente. Y esa autoconciencia comienza a construir algo sólido. Empezarás a notar que tu mente se vuelve más ligera, que tu pensamiento se agudiza, que dejas de estresarte por recordarlo todo, porque ahora no tienes que hacerlo. Has creado un sistema que lo contiene. Tú, un sistema que dice, no confío en la memoria, confío en el proceso. Esto no es solo para objetivos, es para las cosas pequeñas, lo que dijiste que analizarías, la pregunta que te vino a la mente, la cita que te impactó en el momento justo, la decisión que tomaste cuando tu mente estaba despejada. Porque, ¿qué pasa cuando la claridad se desvanece? Te cuestionas a ti mismo. Olvidas la razón detrás de la decisión. Dudas. Te estancas. Y la ventana se cierra. Pero cuando lo escribes, le das un hogar a esa claridad. Lo haces tangible. Lo haces real. Lo proteges de ser arrastrado por la próxima crisis, la próxima distracción, la próxima exigencia. Y esa protección se convierte en tu ventaja. La mayoría de la gente va a la deriva. Tú no. Ahora tienes anclas. Puedes hacerlo simple. Un bloc de notas, un diario de bolsillo, una hoja de papel en tu billetera, no importa. Lo que importa es que respetes tus pensamientos lo suficiente como para escribirlos. Que respetes tus objetivos lo suficiente como para darles seguimiento. Que respetes tu proceso lo suficiente como para documentarlo. No para los demás. Para ti. Para la versión de ti que estará sentada dentro de 3 semanas tratando de recordar lo que importaba. Este hábito desarrolla disciplina sin drama. Dejas de tener que retenerlo todo en tu cabeza. Dejas de sentir que la vida se te escapa de las manos. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas una mejor memoria. Necesitas un mejor sistema. El hábito de captar lo que importa en el momento, no después. Así que, cuando algo te impacte, una idea, una prioridad, una decisión, escríbela. No esperes. Captúrala. No necesita ser bonita. No necesita estar pulida. Solo necesita ser real. Algo a lo que puedas volver. Algo que te recuerde en quién te estabas convirtiendo en ese momento. Algo que le diga a tu yo futuro. Hablamos en serio cuando escribimos esto. Seguir adelante. El 9º pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es dejar las cosas mejor de como las encontraste. No solo espacios, momentos, no solo objetos, personas, no solo tareas, sino la energía que los rodea. Este hábito no requiere talento, no requiere tiempo, no requiere permiso. Solo se requiere intención. Y cuando se practica de manera constante, se convierte en uno de los cambios de mentalidad más poderosos que jamás harás. La mayoría de la gente pasa la vida consumiendo. Sacan de cada momento lo que necesitan. Dejan las cosas sin terminar. Salen de las habitaciones sin comprobar la energía que dejaron atrás. Pero la gente que vive con claridad, con confianza, con propósito, esas personas tratan cada momento como una oportunidad para crear una pequeña onda de mejora. No se trata de ser perfecto. Se trata de estar presente. No necesitas cambiar el mundo.
pero puedes cambiar algo. Puedes limpiar el mostrador. Puedes reiniciar la habitación. Puedes salir de una conversación con más honestidad que cuando entraste. Puedes alejarte de una situación sabiendo que diste lo mejor de ti, tu mejor energía, tu mejor versión de ti mismo, incluso si nadie más lo notó. La mentalidad que se reconfigura a través de este hábito es simple. No estoy aquí para pasar. Estoy aquí para contribuir. No estoy aquí para dejar las cosas al azar. Estoy aquí para dejar las cosas mejor. Y esa creencia no solo determina cómo actúas, afecta el modo en que ves el mundo. Entrena tu mente para buscar dónde puedes agregar valor, dónde puedes aportar paz, dónde puedes reducir la fricción, dónde puedes aportar luz en lugar de esperarla. Este hábito construye el carácter en silencio. A menudo es invisible. Enderezas la silla aunque no te hayas sentado en ella. Recoges el envoltorio aunque no lo hayas dejado caer. Haces una pausa para hablarle con amabilidad a alguien, incluso aunque no te la haya pedido. Tómate el minuto extra para completar la tarea. Aunque nadie te hubiera culpado por alejarte, ese momento extra, ese esfuerzo extra, es donde crece el respeto por uno mismo. Porque ahora no lo estás haciendo por crédito. No lo haces para ser visto. Lo haces porque eso es lo que eres ahora. Así es como se opera ahora. Dejas las cosas mejor porque has tomado la decisión de que cada interacción, cada entorno, cada tarea, es una oportunidad para que aportes excelencia. Y cuanto más vivas de esta manera, más paz llevarás. Dejas de apresurarte en la vida. Dejas de tratar los detalles como si no importaran. Empiezas a darte cuenta de que la manera en que haces una cosa es, en realidad, la manera en que haces todo. Y si honras los pequeños momentos, los grandes empiezan a honrarte. Empiezas a cambiar tu relación con la responsabilidad. La mayoría de las personas solo se apropian de lo que es suyo, de su espacio, de su trabajo, de sus relaciones. Pero ¿qué pasaría si cada espacio al que entraras se convirtiera en tu responsabilidad de mejorarlo? Aunque fuera un poco. ¿Qué pasaría si cada conversación se convirtiera en un lugar para dejar atrás la verdad, la gracia o la calma? ¿Qué pasaría si decidieras que tu presencia está destinada a construir algo y no solo a atravesarlo? Así es como se construye un legado sin intentarlo. Así es como te conviertes en el tipo de persona en la que la gente confía. El tipo de persona que la gente recuerda, no porque eras ruidoso, sino porque siempre se sentían más fuertes, más claros, más tranquilos después de estar cerca de ti. No porque hayas hecho algo enorme, sino porque siempre hiciste algo intencional. Empiezas a ver que tu entorno refleja tus estándares internos. Y cada vez que limpias algo pequeño, cada vez que arreglas el marco torcido, cada vez que reordenas las sillas o dejas una nota de aliento, le estás recordando a tu mente: dejo las cosas mejor. Dejo a la gente mejor. Me dejo mejor. Y con el tiempo, esto se convierte en la base de la integridad. No es lo que dices, sino lo que haces cuando nadie te mira. No son los grandes momentos, sino los pequeños que nunca pensaste que alguien notaría. Porque esos pequeños momentos son los que crean consistencia. Y la consistencia es lo que transforma una vida caótica en una que se siente tranquila, centrada y poderosa. El 10º pequeño hábito que cambiará tu vida para siempre es terminar tu día a propósito. No solo dejarse llevar por la noche, no solo colapsar en el sueño. No se trata solo de mirar tu programa favorito hasta que te ardan los ojos y luego decir: mañana lo haré mejor. No, terminar con intención, con claridad, con una señal a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu. Hemos terminado por hoy. Descansamos ahora. Reiniciamos ahora. La mayoría de las personas nunca terminan su día. Corren hasta estrellarse. Su mente todavía está resolviendo problemas, procesando conversaciones, conteniendo la tensión de cosas que no se dijeron. Y como nunca cierran intencionalmente el círculo, su sueño no es reparador. Su energía nunca se reinicia. Su estrés nunca desaparece. Se despiertan ya tarde porque el día anterior nunca terminó realmente. Pero cuando terminas tu día a propósito,
Comienzas a crear espacio. Empiezas a crear cierre. Te dices a ti mismo, no importa cómo haya ido este día, ya está hecho. Hice lo que pude. Y ahora me doy permiso para descansar. Ese momento de cierre importa. Libera el peso. Reinicia el sistema. Te devuelve la paz. No necesitas una larga rutina. No necesitas una lista elaborada. Solo necesitas un ritmo, un patrón que tu mente y tu cuerpo lleguen a reconocer. Quizás sean 10 minutos de estiramiento. Quizás sea cepillarse los dientes lentamente en lugar de apresurarse. Quizás sea apagar las luces y decir, estamos cambiando ahora. Tal vez sea escribir una línea, encender una vela y respirar profundamente 3 veces. No importa cómo lo hagas. Lo que importa es que lo hagas a propósito, no de manera perfecta, sino de manera consistente. Algo que le dice a tu sistema, estamos a salvo ahora. Podemos soltarnos ahora. Ya hemos hecho suficiente por hoy. Porque sin esa señal tu mente seguirá resolviendo problemas. Tu sistema nervioso se mantendrá alerta y tu descanso será superficial. Terminar el día a propósito se trata de dignidad, de no dejar que el día te domine, de salir del bucle del impulso inconsciente y decir, yo decido cómo cierro este capítulo. Y ese tipo de agencia crea poder. Poder silencioso. Poder interior. Te prepara para el mañana, porque los mejores días comienzan la noche anterior. No en el frenesí, no en el cansancio, sino en la paz, en el descanso, en una exhalación lenta que dice, hoy terminó y ya hice suficiente. Esa simple declaración reconfigura la parte de tu mente que piensa que constantemente tiene que hacer más, ser más, demostrar más. Le enseña a tu mente que el descanso no es una recompensa, es un requisito. Este hábito genera confianza. Empiezas a creer que puedes vivir con ritmo en lugar de caos, que puedes llevar la responsabilidad sin dejarte aplastar por ella, que puedes guiarte a ti mismo a través de tus días y aún así regresar a ti mismo en la noche, no como máquina, sino como persona. Una persona que merece descansar. Una persona que merece un cierre. Una persona a la que se le permite hacer una pausa. Te enseña a reflexionar. No el tipo que da vueltas, no el que juzga, sino el que dice, ¿qué he traído hoy que no quiero traer mañana? Esa simple pregunta es un filtro, es una liberación, es una invitación a dejar ir aquello que ya no te sirve antes de que te siga otro día. Comenzarás a sentir la diferencia. Las mañanas donde dormiste, pero no descansaste. Las noches en las que cerraste los ojos, pero nunca te soltaste. Notarás con qué frecuencia has estado arrastrando el estrés hacia el sueño. Y decidirás cambiar eso. No con otra rutina, con otra solución, sino con intención, con presencia, con la elección de cerrar bien el día. Porque la forma en que terminas tu día se convierte en la forma en que comienzas el siguiente. Y si puedes practicar este hábito, aunque sea solo por 5 minutos, comenzarás a notar algo pequeño pero poderoso. Ya no tienes miedo de parar. Ya no eres adicto a la presión. Ya no cargas con la creencia de que el descanso es igual a debilidad. Has reconfigurado tu mentalidad. Has cambiado la narrativa. Te has dicho a ti mismo, con claridad, constancia y dulzura, ya he hecho suficiente. Tengo derecho a descansar. Y mañana me levantaré con claridad, pero esta noche me dejo ir. No necesitas cambiar toda tu vida para cambiar toda tu vida. No es necesario reconstruir todo desde cero. No necesitas una transformación que comience con intensidad y se consuma la semana siguiente. Lo que necesitas es algo más pequeño, algo más silencioso, algo que al principio parezca poco impresionante, pero que con el tiempo se vuelva innegable. Estos 10 hábitos, por pequeños que parezcan, no son solo rutinas, son la prueba. Prueba de que el cambio no comienza con un gran avance. Comienza en una respiración, en un momento de conciencia, en un segundo de intención. Y una vez que acumulas esos momentos, una vez que construyes sobre ellos, una vez que sigues presentándote a ellos, tu vida comienza a cambiar lentamente y luego repentinamente. Empieza cuando haces tu cama, cuando empiezas con orden en lugar de caos, cuando hidratas tu cuerpo antes de que el mundo te pida algo,
cuando haces una pausa para respirar antes de entrar en la tormenta, cuando dices solo una frase al día para demostrar que estuviste aquí, que este momento importaba, cuando das un paseo sin ruido, solo tú y tus pensamientos aprendiendo a confiar de nuevo el uno en el otro. Comienza cuando haces una pausa antes de hablar, cuando eliges la presencia en lugar del reflejo, cuando dices no sin culpa porque finalmente entiendes que tu energía es sagrada, cuando escribes cosas porque vale la pena proteger tu claridad, cuando dejas las cosas mejor, no porque tengas que hacerlo, sino porque es en quien has elegido convertirte. Y empieza cuando decides que el día merece un final. Ese descanso no es lo que te ganas después de desplomarte, es lo que practicas para poder levantarte fuerte de nuevo. Que ser intencional al final es tan importante como estar concentrado al principio. Esa dignidad reside en cómo cierras tu día, no solo en cómo lo persigues. Ninguno de estos hábitos impresionará a nadie el primer día. No están diseñados para eso. No son llamativos, no son ruidosos. Pero construyen algo más profundo que la atención. Construyes confianza contigo mismo, con tu proceso, con la vida que estás creando, no en algún momento lejano, sino ahora mismo. Al estar listo en este, no siempre te sentirás motivado. No siempre te sentirás preparado, pero estos hábitos no necesitan tu motivación, necesitan tu compromiso. No les importa si estás cansado, no les importa si es difícil, solo piden una cosa, que te presentes, que hagas las pequeñas cosas que construyan algo fuerte, que hagas el trabajo silencioso que crea el resultado ruidoso. Ya has empezado, ya estás más lejos de lo que estabas. Y si todo lo que haces es elegir un hábito para comenzar, un pequeño cambio para practicar hasta que se convierta en parte de quien eres, ya has comenzado el proceso de reconfigurar tu vida. Porque la vida no cambia cuando haces todo. Cambia cuando haces algo y lo vuelves a hacer. Y un día mirarás a tu alrededor y te darás cuenta de que ya no vives como antes. Piensas diferente. Te mueves diferente. Te llevas con más intención. Más fuerza, más paz, no porque cambiaste todo de la noche a la mañana, sino porque dejaste de esperar y comenzaste a transformarte.